y muerte contra los discípulos del Señor. Vemos, ha pasado un periodo de tiempo. Saulo está dirigiendo la persecución contra la iglesia. Él está buscando a los cristianos en Jerusalén. Mas prestamos atención, ¿cómo describe Lucas a Saulo? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cuando respiramos, ¿qué nosotros respiramos? Si no respiramos, ¿qué sucede? Morimos. Entonces vemos que la razón de la vida de Saulo en ese momento era perseguir a los cristianos. Algo que si lo dejaba de hacer iría a morir. Su motivación era buscar a los cristianos y apresarlos, ¿eh? Aunque él mismo no mataba a los cristianos con sus manos, mas él daba el voto. Él era el autor principal. Era el autor, digamos, ¿cómo decimos? Era quien lo maquinaba. Era el autor intelectual, le dicen, ¿eh? de las muertes, ¿eh? Él no los mataba con su propia mano, mas era quien dirigía la persecución. Y es más, más adelante vamos a ver que él da su voto. Quiere decir que él aprobaba, ¿no? la muerte, y es más, por su voto muchas personas fueron muertas, ¿eh? Y dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él ha estado dirigiendo la persecución en Jerusalén. Ha pasado un periodo de tiempo, desde la muerte de Esteban hasta aquí en el versículo 1 del capítulo 9, ¿no? Él va al sumo sacerdote y él tiene una cierta influencia, porque cualquier persona, para empezar, no puede presentarse al sumo sacerdote, y cualquier persona no le puede pedir cartas. ¿Qué cartas de autorización para que él vaya? Porque el sumo sacerdote era el sumo sacerdote en Jerusalén, mas también tenía autoridad sobre todas las sinagogas. Saulo quería ir a Damasco, a las sinagogas de Damasco, y necesitaba el permiso del sumo sacerdote, que era la autoridad sobre esas sinagogas. Y eran cartas para poder extraditar, porque Damasco ya era otra nación, era la nación de Siria. Damasco era la antigua ciudad que era capital de Siria, ¿no? Entonces necesitaba su autorización. Vemos que él tenía una cierta influencia. Muchas personas dicen que Saulo inclusive era miembro del Sanedrín. A pesar de su corta edad, hay personas que afirman que era miembro del Sanedrín, a pesar de que para ser un miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Y sabemos que en este tiempo Saulo no era casado, ¿no? Hay personas que afirman que él puede haber sido viudo, ¿no? Por eso que porque era viudo pudo haber sido miembro del Sanedrín, aunque no lo sabemos exactamente. ¿Eh? Mas podría ser porque él tenía influencia con el sumo sacerdote, podía ir. Y vemos que después, lo que mencioné, que él da su voto para que maten a los cristianos. ¿Y quiénes eran los que votaban? Eran los miembros del Sanedrín. Entonces podríamos pensar que realmente era miembro del Sanedrín, ¿no? Y él ha estado persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, solamente que ahora ha colocado su mirada fuera de Jerusalén, en la ciudad de Damasco. En la ciudad de Damasco hay muchas sinagogas, como lo mencioné hace un rato. Es una ciudad que estaba a 258 kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad que para llegar a Damasco tomaba más o menos de 5 a 6 días de viaje. Y para que Saulo pueda llegar a Damasco por el camino que era normal, que la mayoría de las personas se dirigían, tenía que pasar por Samaria. Y recordamos qué había sucedido en Samaria. En el capítulo anterior, ¿qué había sucedido en Samaria? Dios había llevado a Felipe, y Felipe había estado predicando, y muchas personas se habían convertido. Luego Dios lleva a Pedro y a Juan. Ellos predican en Samaria, y en su camino de regreso continúan predicando. Y es el mismo camino que Saulo va a tener que tomar para ir a Damasco.
vemos que él está respirando amenazas. El mover de su vida es perseguir a los cristianos. Él odia a los cristianos. Y vamos a ver que él odia a nuestro Señor Jesucristo. Porque quien odia a los cristianos, odia a nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo es uno de ellos. Es uno de ellos. Nos imaginábamos que él pasando por ese camino y viendo el avivamiento que estaba viendo, aumentaba mucho más el odio que él tenía en su corazón. Y vemos aquí las cartas que él pide a sumos sacerdotes para que se hallaba hombres o mujeres de este camino. Este camino era una manera en que nuestros hermanos en esa época se identificaban. Y entendemos porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, el camino. Asimismo los cristianos se identificaban como que seguían el camino a nuestro Señor Jesucristo. Las personas de fuera también lo identificaban a los cristianos como hombres y mujeres del camino. Y es lo que Saulo lo estaría diciendo, ¿eh? Va a buscar hombres o mujeres de ese camino. No le importaba si eran hombres o mujeres, si eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, si eran cristianos, él los iba a apresar y llevarlos presos a Jerusalén para que sean enjuiciados, juzgados allá, ¿no? Y dice, los trajese presos a Jerusalén. Más que sucede en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo. Antes de llegar a Damasco, en el camino, le sucedió esto, repentinamente. En las otras narraciones, en el capítulo 22, nos dice que fue al mediodía. En el capítulo 26 también nos dice que fue al mediodía. En el capítulo 22 nos dice que le rodeó mucha luz del cielo. Y en el capítulo 26 nos dice que la luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Nos imaginamos, ellos estaban al mediodía. Al mediodía, en todo el día, al mediodía es el momento en que el sol refleja con mayor fuerza, porque está en una manera directa, ¿eh? Imaginemos, ellos están en el Medio Oriente y en medio del desierto. Solamente que la luz que viene sobre Saulo es mayor aún. ¿Por qué es mayor? Porque es la luz, el resplendor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce en el versículo 4? Y cayendo en tierra, ante el resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Saulo cae en tierra, y en los pasajes paralelos del 22 y 26 nos dice que todos cayeron. Es decir, Saulo y sus compañeros, todos cayeron en tierra. Y Saulo oyó una voz que le decía, también entendemos con los pasajes paralelos que Saulo oye la voz y todos oyen, solamente que solo Saulo entiende. Todos oyen el ruido, la voz hablando, mas solamente Saulo entiende, porque nuestro Señor Jesucristo está hablando directamente a Saulo. Y probablemente Saulo cae, probablemente no, todos caen, mas probablemente las demás personas se levantan, mas Saulo continúa en tierra, ¿no? En tierra. Es por lo que la hermana dijo, porque él pierde la visión, él queda ciego, ¿no? Mas vemos la obra del Espíritu Santo en Saulo, lo ciega físicamente, mas le abre sus ojos espirituales, porque él va a ver a nuestro Señor Jesucristo, y es la segunda persona que ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado, ¿no? Y le decía, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo llama con su nombre hebreo, Saulo, Saulo. Saulo es de la tribu de Benjamín, y el rey Saúl también es de la tribu de Benjamín. Podemos pensar que los padres de Saulo le pusieron ese nombre en honor al rey, y es un nombre hebreo, y nuestro Señor Jesucristo lo llama con su nombre hebreo, Saulo, Saulo, 2 veces.
sabemos que es para llamar su atención y le va a hacer una reprensión. ¿Por qué me persigue? Saulo perseguía a los cristianos, quería matarlos. Vimos la semana pasada que pensaba que servía a Dios. Persiguiendo a los cristianos, él pensaba que estaba sirviendo a Dios porque pensaba que los cristianos estaban blasfemando contra Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, prestamos atención, ¿qué le dice a Saulo? ¿Por qué me persigue? Quien persigue a los cristianos, persigue a nuestro Señor Jesucristo. No solamente exteriormente, tenemos que prestar atención en eso. ¿Qué hablamos de nuestros hermanos? Si hablamos un falso testimonio contra nuestro hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando contra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? Y sucede algo y prestamos atención. ¿Qué es lo que Saulo le responde? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ya vemos un cambio radical. A quien él estaba persiguiendo, a quien él odiaba, y a sus seguidores que él quería buscarlos y prenderlos y apresarlos y mandarlos a matar, ahora le llama de Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón, en ese tiempo, hay algunos lugares que aún usan ese sistema, usaban animales para labrar la tierra. ¿El buey? Diferentes animales, ¿eh? El buey. Y cuando el animal se paraba, la persona venía y le hincaba con una vara que tenía una punta. ¿Qué es el aguijón? ¿Para qué? Para que el animal avance y continúe haciendo su trabajo, ¿eh? Hay momentos que cuando la persona hincaba al animal, en vez de avanzar, pateaba. El patear es el coces. Es decir, el animal hacía eso, pateaba la lanza, la vara, el aguijón. Siendo de que, ¿qué es lo que eso producía? Que el animal se hiera la planta de su pata, ¿eh? Y le duele aún más. Y aún sea difícil caminar. ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo le dice eso? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Prestamos atención. Saulo ha estado y probablemente le ha escuchado la prédica de Esteban. Con seguridad él ha escuchado sobre nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces ha escuchado de cuántos milagros ha hecho. Probablemente él ha escuchado la prédica de Esteban. Vimos que fue una prédica maravillosa, llevándolos a ver cómo es que, siendo de que lo estaban acusando a Esteban de blasfemar contra Dios, contra Moisés, contra el templo, contra la ley, ellos habían blasfemado. Ellos eran. Y no solamente ellos, Saulo también. Y Saulo ha escuchado. Y ha escuchado al propio Esteban levantar su mirada al cielo y exclamar que ha visto al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Y ha escuchado a Esteban orar a Dios, orar al Señor para que no les tome en cuenta ese pecado. Es algo que ha quedado marcado en su mente, porque cualquier persona escuchando a Esteban orar de esa manera va a pensar, ¿cómo es posible? Lo están matando y él está orando para que le perdone ese pecado. ¿Qué significa esa oración? Prácticamente le está diciendo, Dios, sálvalos. Porque ¿cuándo hay perdón de pecado? Sin salvación no hay perdón de pecado. Por medio de Jesucristo, solamente por Jesucristo. Cuando somos salvos que somos perdonados, Dios nos perdona nuestros pecados, ¿eh? Entonces, prácticamente Esteban está diciendo, Dios, sálvalos. Y todas esas cosas ha visto Saulo y ha escuchado. Y con seguridad está en su mente. Y vemos que el Espíritu Santo ya ha estado obrando en él.
Solamente que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le expresa eso. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón, porque entendemos que Él se está oponiendo a la obra de Dios con todas sus fuerzas, de tal manera que lo ha llevado a ir a perseguir a los cristianos. Y no solamente perseguir a los cristianos, sino perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Él se está oponiendo, mas vemos que su oposición que tenía ante la obra de Dios, ante el llamado de Dios, cambia totalmente aquí, en este pasaje que estamos leyendo. Vemos una gran diferencia porque Él ya está llamando al Señor de Señor. Cualquier persona no puede llamar al Señor de Señor. Vemos luego que le dice en el versículo 6, Él temblando y temoroso. Ahora Él tiene temor y temblor. Sabemos que hasta los demonios tiemblan y temen, ¿no? Pero solamente que vemos qué es lo que Él le dice. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos que Él lo reconoce como Señor y ya se está sometiendo a su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nuestro Señor Jesucristo le pudo haber especificado, aún adelantar las cosas que iría a hacer y que para qué lo estaba llamando, mas le dice, levántate, entra y prácticamente espera. En el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Y vimos que oyeron la voz, mas no entendían. Solo el único que entendió fue Saulo, mas sin ver a nadie. Ellos vieron el resplandor, mas no consiguieron ver a nuestro Señor Jesucristo, porque solo Saulo vio a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Estaban a su alrededor de Pablo, ellos escucharon, mas no vieron. Escucharon, mas no le entendieron. Ellos Vieron el resplandor, porque el resplandor los hizo caer, mas no vieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entendieron? Aquí me lo dice, mas si vamos en el capítulo 22, en el capítulo 26 y lo leemos, vamos a entender que ellos oyeron, mas no entendieron lo que había hablado nuestro Señor Jesucristo, y lo vieron el resplandor, mas no consiguieron ver que nuestro Señor Jesucristo no era el mensaje para ellos, y nuestro Señor Jesucristo solo se lo reveló a Saulo. Porque era para lo que nuestro Señor Jesucristo iría a usar a Saulo, convertido como Pablo, era necesario que él vea a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que uno de los requisitos para que él sea apóstol es que haya visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y él no solamente ve a nuestro Señor Jesucristo resucitado, mas también glorificado, ¿no? Después de ascender a los cielos. En el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, porque él se había quedado ciego. Dios lo había cegado, ¿no? Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. En el capítulo 22, en el versículo 12, nos describe a Ananías como piadoso y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Él tenía un buen testimonio no solamente de los cristianos, sino también de los judíos inconversos que vivían en Damasco, ¿no? Y a este Ananías el Señor le da una visión. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Está dispuesto a servir al Señor inmediatamente. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Recordamos que dijimos que Saulo reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se está sometiendo a la voluntad del Señor.
Y vemos aquí qué es lo que él está haciendo. En esos 3 días en que él no vio a nadie, en que él no comió ni bebió nada, él está orando, está buscando del Señor. Y es algo, y son, y en el versículo 12, ¿eh? Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vemos que nuestro Señor le muestra en visión a Ananías y le muestra detalladamente. Y es una gran diferencia de la manera que nuestro Señor Jesucristo le habla primeramente a Saulo. Le dice, levántate y entra en la ciudad, en el versículo 6, y se te dirá lo que debes hacer. Espera. Ya Ananías le muestra detalladamente el nombre de la calle. Inclusive hoy en día aún en Damasco existe esa calle. La calle de la derecha tiene otro nombre, ¿eh? Le dice, ¿en la casa de quién? De Judas. ¿Quién va a estar? Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Orando. Y el Señor ya le ha dado una visión, dice a Saulo, de que Ananías va a venir. Le va a imponer las manos para que vea, para que recobre la vista y para que sea lleno del Espíritu, ¿no? En el versículo 13, entonces Ananías respondió, y su respuesta es algo natural, porque ellos ya habían recibido con seguridad, los hermanos de la iglesia de Jerusalén ya les había advertido que Saulo estaba yendo a Damasco para buscarlo y en lo posible capturarlos, prenderlos y llevarlos a Jerusalén para juzgarlos allá. Y él les responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es la primera vez que en el Nuevo Testamento ya alguien llama a los creyentes, a los cristianos de santos, ¿eh? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él ya había recibido, ya había sido advertido que Saulo estaba yendo con esas cartas de extradición para llevar a los hombres y mujeres, a los cristianos, a nuestros hermanos capturados para llevarlos a Jerusalén, ¿eh? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y es lo que sucede. Pablo predica el Evangelio primero a los judíos, a los hijos de Israel. Luego predica a los gentiles. El centro del ministerio de Pablo son los gentiles. Por eso es conocido como el apóstol de los gentiles. Y no solamente los gentiles, él predica también a reyes. Cuando predica a Herodes Agripa es un rey. En el capítulo 26, donde él narra su conversión, él está predicando a Herodes Agripa para que se convierta. Es la expresión que él hace, ¿no? Más lo dice irónicamente, ¿no? Y probablemente Pablo también predica al César. No lo dice en las escrituras. Pablo es llevado a Roma. Luego de hablar y de predicar a Herodes Agripa, es llevado a Roma. Porque Herodes y las personas que le escuchan dicen, no hemos encontrado ningún mal para condenarlo, ¿no? Mas si él no hubiera apelado al César, lo podríamos liberar. Mas como Pablo había, por su nacionalidad romana, había apelado al César y era necesario que él vaya al César, si no hubiera podido ser liberado. Y sabemos que Pablo es llevado al César y probablemente él también predica al César, ¿no? Entonces, es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Ananías. Ve porque el instrumento escogido me es este. Pablo, Saulo, es un instrumento escogido por Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El perseguidor va a sufrir. Y todos somos llamados para ser partícipes del sufrimiento. Y sufrimos en diferentes niveles, ¿eh? Más el sufrimiento, sí, con gracia. El Señor nos dice. Porque el hermano César dijo que no vamos a sufrir, pero no de una manera masoquista, sino es un privilegio
Es un privilegio y debería ser en nuestros corazones y en nuestras mentes un privilegio No es de, que seamos de cristianos sufrir, masoquistas, ¿no? de sufrir, Sino de es ser partícipes del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que Pablo es llamado para padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando leemos todas las epístolas que él escribió, 14 en total, vemos cuánto él sufrió. Y no lo sufrió con tristeza, ¿eh? Sufrió con alegría, porque su mirada estaba no en las cosas terrenales, sino en las cosas que son eternas, ¿eh? En lo que Dios nos ha prometido, ¿eh? En las promesas del Señor, ¿eh? En el versículo 17, fue entonces Ananías en obediencia inmediatamente y entró en la casa, allí en la calle de la derecha, en la casa de Judas, ¿eh? Y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Lo llama ya de hermano, lo llama ya de hermano, aquel que había ido a perseguir. Y entendemos que Ananías probablemente era un líder espiritual de la iglesia de Damasco. El perseguidor y el objeto de la persecución. El objeto de la persecución llamando al perseguidor de hermano Saulo. El Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, para que sirva al Señor, ¿no? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos algo, características de alguien convertido. Reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor, ora en el versículo 11, ¿eh? Y en el último versículo, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tiene compañerismo con los hermanos, busca, es algo que el Señor coloca en nuestros corazones, sí. ¿Quién va a preferir estar con las personas del mundo a estar con sus hermanos, ¿eh? Es algo que Dios produce cuando el Señor nos convierte, ¿eh? Y vemos en el versículo 20 otra característica de un convertido: enseguida predicaba a Cristo. No podía dejar de hablar de aquel que lo salvó, de aquel que lo llamó, aquel que a sí mismo, todas las cosas que le había hecho, la había salvado gratuitamente, ¿no? Por su gracia, ¿no? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Y qué era lo que él decía? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, prenderlos, ¿eh? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es lo que se preguntaba. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Las personas que se preguntaban eran judíos inconversos, ¿eh? Y más les predicaba Saulo. Y en Hechos 18:28 también dice que demostraba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y él demostraba eso por las Escrituras. Él estaba mostrando por las Escrituras a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Jesucristo era el ungido de Dios. Jesucristo era aquel que ellos han esperado por tanto tiempo. Y ellos habían matado al Mesías. El mismo mensaje de Pedro, el mismo mensaje de Juan, el mismo mensaje de los apóstoles hacia los judíos. Recordamos que cuando Pedro predica ante el concilio, ante la multitud, prácticamente su prédica es mostrándoles que Jesucristo es el Mesías. Y ellos sabían quién era el Mesías. Ellos no sabían que Jesucristo era el Mesías, más porque no lo habían creído, porque nuestro Señor Jesucristo mismo había dicho que Él era el Mesías,
que le da el Cristo, ¿no? En lo Pablo mismo, era bien conocido que hacía cosas macabras con los cristianos. Saulo, ¿no? Saulo. Saulo, ¿no? Saulo, Sí. Saulo, porque después de su que recibió el Conversión, Espíritu Santo le llamó de Pablo. Pablo, ¿no? Sí, pero vemos que pasa un tiempo hasta que él es llamado de Pablo. Aún en lo Sí. siguiente, aunque cuando concluyamos Porque aquí aquí, ya le dice hermano ya le llama, Ananías, ¿no? cuando le Porque dice